Bueno, kaixo arratsaldeon guztiori, gaurko saioakin hasi egingo gara, puntualak izateko eta saioa ondo amaitzeko. Lehenik eta behin, eskerrik asko, eskerrak eman nahi dizuegu gaurko saioan gurekin zaudeten guztiori eta hemen parte hartu behar duzuen guztiori. Eskerrik asko gaurko, gonbidatuei eta ponentei, gaur izango dituen 3 ponentei eta baita be hemen pantaila atzekaldean zaudeten hainbat pertsonei. Aipatu digute, hain lurralde ezberdinetako personak zaudetela, saioan zuten, momentu honetan, bai Euskal Herritik, bai Kataluniatik, Hego Amerikako hainbat herrialdetik badaudela, partaideak entzuten, da baita Europako ere herrialde ezberdinetatik. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a todos, agradeceros vuestra presencia hoy en este webinar. Agradecer a los 3 ponentes que van a participar hoy, a Iván Miró, a Ainhoa, a Íñigo. Agradecer también a quienes estáis ahí detrás de las pantallas. Nos comentan que hay personas de diferentes países, tanto del País Vasco, de Cataluña, como de diferentes países del continente americano y también del continente europeo. Entonces, pues agradeceros a todos, ¿no?, vuestra presencia. A modo de presentación de la sesión de hoy, sí que me gustaría comentar que esta es una sesión que se enmarca en un ciclo más amplio de webinars en torno al cooperativismo. Lo hemos organizado desde LANCI, desde el Instituto de Estudios Cooperativos LANCI. Para quienes no conozcáis LANCI, ejercemos nuestra actividad investigadora y nuestra actividad educativa en Mondragón Universidad. Lo hacemos desde el convencimiento de que el cooperativismo pues, es una alternativa muy interesante de cara a construir una economía, unas empresas, una sociedad mejor. En ese sentido, en este contexto, veíamos que era muy interesante pues, organizar una serie de webinars para reflexionar sobre el momento en el que estamos viviendo desde una mirada cooperativa. La motivación de estas sesiones principal o general es esa, y es verdad también que hemos incorporado pues, un segundo elemento a este ciclo, y es que estamos diseñando en estos momentos un nuevo máster sobre cooperativismo y economía y gestión socioempresarial avanzada. Es un curso, un máster que vamos a poner en marcha el curso que viene en formato online. Entonces, nos ha parecido interesante también pues, aprovechar este ciclo para compartir con vosotros y, de hecho, la próxima sesión, el miércoles, el 10 de junio, pues vamos a contar con Leire Uriarte, compañera de LANCI, que un poco nos va a presentar pues, cuál es la propuesta de este máster. Con todo, un poquito entrando ya en lo que sería la sesión de hoy. La sesión de hoy tiene como título el cooperativismo en Euskal Herria y en Cataluña. Contamos con 3 invitados, con Iván Miró, con Ainhoa Iribar y con Íñigo Iñurrategi. Os voy a hacer una pequeña presentación de estas personas, quiénes son, y ya pasamos a darles la voz a ellos. Iván Miró, de Cataluña, es socio de la cooperativa Ciudad Invisible. Coordina el posgrado de Economía Social y Solidaria de Estudios Cooperativos que organizan la SES y la Universidad Pompeu Fabra. Es también investigador en Copolis, del Ateneu Cooperativo de Barcelona, y miembro del Consejo de Rector de la Federación de Cooperatives de Treball de Cataluña. Ainhoa Irizar es socia de la cooperativa Tapunto. Forma parte de Olatucop, que es la red de economía solidaria y transformadora de Euskal Herria, y forma parte también del equipo de coordinación de la red de Olatucop. Y en tercer lugar tenemos a Íñigo Iñurrategi, miembro de gestión social de Mondragón, que es el responsable de formación cooperativa del Grupo Mondragón, colaborador habitual de Mondragón Universidad y en concreto también con el Instituto de Estudios Cooperativos LANCI. El objetivo de esta sesión sí que es un poco conocer estas diferentes experiencias, ¿sí? Las experiencias cooperativas que hay en Euskal Herria, diferentes experiencias que hay en Euskal Herria y diferentes experiencias que hay en Cataluña. Les hemos formulado 2 preguntas para focalizar el tema. Bueno, voy a recordar ahora las preguntas y voy a dar paso a los invitados. Las preguntas han sido, en un primer momento, una reflexión más general
señalarles desde una mirada cooperativa qué lectura podemos hacer sobre esta crisis, sobre la realidad que estamos viviendo. Se trataría de hacer una reflexión general desde una mirada cooperativa sobre la realidad que estamos o la crisis provocada por el COVID que estamos viviendo en estos momentos. En una segunda pregunta le señalábamos pues, qué aportaciones están realizando desde estas experiencias cooperativas y qué oportunidades de futuro, qué retos de futuro vemos en ese sentido. La idea, pues poder conocer diferentes experiencias, compartir dinámicas, reflexiones, y crear un espacio donde entre todos pues podamos ver qué podemos hacer de cara a futuro, ¿sí? Cada ponente les hemos pedido que hagan una intervención corta de 15 minutos. Sabemos que es difícil, pero bueno, para gestionar el tiempo les hemos pedido que hagan un ejercicio de síntesis y luego, al final de las intervenciones, pues sí que tendremos un espacio donde podremos recoger las preguntas, opiniones, etcétera. Sí que me gustaría decir, para quienes estáis al otro lado de la pantalla, ahí a la derecha, ahí tenéis un link donde pone questions o chat. A lo largo de la sesión podéis incorporar ahí comentarios, preguntas, que trataremos luego de incorporar al final de la sesión. Yo, sin alargarme en el tiempo, voy a dar paso a Iván y un poco que nos señale, ¿no?, las reflexiones pues, en torno a estas dos preguntas. Iván, cuando quieras, te puedes incorporar al escenario y comenzamos un poco con el diálogo. Leo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es que ricasco a l'Anqui y a la Universidad de Mondragón. Muchas gracias por la invitación a este debate sobre el cooperativismo en Cataluña y en el País Vasco. En primer lugar, la pregunta que planteas sobre qué visiones o qué análisis podemos desarrollar alrededor de la crisis socioeconómica y sanitaria de la pandemia. Yo creo que, en primer lugar, esta pandemia y, sobre todo, sus consecuencias socioeconómicas y sanitarias, lo que pone de relieve es la fragilidad de un modelo económico global que prioriza la acumulación de capital por encima de la vida, ¿no?, por encima de la reproducción social, por encima de la resolución de las necesidades humanas, económicas, sociales y culturales, ¿no?, que es lo que plantea el cooperativismo precisamente, ¿no?, ese tipo de satisfacción de las necesidades. En el caso catalán, la pandemia y, sobre todo, como digo, la pandemia social y económica que ahora estamos sufriendo, más que la sanitaria, pues seguramente pone de relieve la fragilidad de un tejido socioeconómico que ha estado debilitado enormemente por décadas de políticas económicas neoliberales, ¿no?, los recortes sociales, la deslocalización productiva, toda la marginación de la soberanía alimentaria, ¿no?, estas economías que importan para exportar, la precarización de las relaciones laborales, la uberización de la economía, ¿no?, la hegemonía del capitalismo de plataforma, ¿no? Es decir, tenemos un tejido socioeconómico frágil que tiene ahora ciertas dificultades o muchas dificultades para sostener unas políticas económicas orientadas al bien común, tanto social como ambientalmente. Entonces, la conclusión que yo creo que tenemos que trasladar a la sociedad y a las instituciones y al tejido económico es que es necesario desplazar el mercado libre del centro de la regulación económica y introducir instituciones que tengan más capacidad de servir al bien común, como puede ser el sector público, pero también el cooperativismo y la economía social y solidaria, obviamente. También la economía de los cuidados, la economía feminista de los cuidados. También cierta economía comunitaria y popular, que luego comentaré, como que se está desarrollando, ¿no?, frente a la pandemia. Y, finalmente, incluso pequeñas y medianas empresas privadas de economía local que tengan cierta responsabilidad social, laboral y medioambiental. Nosotros estamos hablando de plantear un nuevo modelo económico en Cataluña, que le llamamos de economía plural transformadora, que oriente la economía hacia la transición ecológica, hacia la democracia económica, hacia la salud
colectiva, hacia la soberanía económica, la relocalización, ¿no? Es necesario cambiar el modelo productivo. Esta crisis nos ha puesto de evidencia que hay trabajos socialmente imprescindibles y, en cambio, hay trabajos que son contraproducentes, ¿no? El turismo, automoción, inmobiliario, ¿no? Pues seguramente hay que enfocar unos sectores económicos productivos y reproductivos para la vida, relocalizar la economía, ¿no? En el caso del modelo reproductivo también es necesario plantear una universalización de los cuidados en nuestras sociedades, ¿no? Una sociedad que no plantea los cuidados en el centro, pues es una sociedad que tiene pocas perspectivas de reproducción social. Entonces, la democratización y universalización de los cuidados, como nos enseña la economía feminista, es central. Y, finalmente, nuevo modelo productivo, nuevo modelo reproductivo y nuevo modelo ecológico. Toda la transición ecológica seguramente está en un primer plano porque esta pandemia está íntimamente relacionada con la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Como nos cuentan gente como Vandana Shiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma nos parece que es más necesario que nunca, este nuevo modelo económico al servicio del común, esta economía plural transformadora, ¿no? Es necesario hacer cambios en políticas económicas para poder tener sociedades resilientes tanto laboralmente como a nivel reproductivo como a nivel medioambiental, ¿no? Esto nos parece que es una perspectiva central en el debate actual, ¿no? Y luego podemos entrar más en discusión cómo la podemos convertir de forma operativa. A nivel de las respuestas que desde el cooperativismo y la economía social y solidaria en Cataluña se han puesto en marcha, digamos, frente a la pandemia, hay tres niveles que yo creo que tienen que ser la base de las tres revoluciones de la economía social y solidaria que de alguna forma debemos poner en marcha. La primera es que ha habido en Cataluña o se han activado redes de apoyo mutuo en los barrios populares, en barrios sobre todo de composición obrera, inmigrante, barrios populares, como digo, cajas de resistencia, espacios de apoyo mutuo entre trabajadoras domésticas, entre proyectos comunitarios, redes antirracistas. Se han distribuido alimentos gratuitamente, se han producido mascarillas y se han, digamos, afrontado necesidades de una forma que la economía de libre mercado no ha sido capaz de satisfacer. Entonces, hay un primer aprendizaje que es que ha emergido una economía popular de la reciprocidad que de alguna forma plantea con más universalidad y, si quiere, la resolución de esta emergencia social y sanitaria. Entonces, este primer elemento es importante, ¿no? Esta nueva economía comunitaria, economía popular de la reciprocidad. Desde nuestro punto de vista, la economía social y solidaria más consolidada debemos apoyar estas formas emergentes de economía popular y debemos facilitar que también haya una revolución, digamos, de infraestructuras en los espacios comunitarios, ¿no? Todo lo que son talleres de fabricación, obradores de transformación de alimentos, espacios de logística, de distribución alimentaria, herramientas de impresión digital. Es decir, debemos dotar de infraestructuras, a todos estos espacios comunitarios, sea compartiendo nuestros excedentes económicos, ¿no? Practicando este séptimo principio del cooperativismo, ¿no? Que es servir a la comunidad. Digamos, esta debe ser, desde mi punto de vista, la aportación que hagamos a esta nueva economía popular y comunitaria. Entonces, la primera revolución que creo que hay que activar es fortalecer esta nueva economía de la reciprocidad a nivel social, porque de alguna forma ha materializado, digamos, esta solidaridad de los balcones, ¿no? Estos aplausos a los sanitarios, esta necesidad de otros vínculos sociales se ha materializado con esta economía popular emergente y también ha cortocircuitado ciertas tendencias autoritarias o xenófobas que también podíamos vislumbrar en esta crisis, ¿no? Sería muy fácil castigar a
a los más débiles, y la economía popular de la reciprocidad, con estas redes de apoyo mutuo, ha materializado esta solidaridad a nivel social y de base. Entonces, primera revolución en marcha y que debemos ayudar a consolidar. La segunda, seguramente, ha sido más en clave del cooperativismo, cómo se ha reorganizado la producción en algunos casos, digamos, mejorando las redes de distribución agroecológicas, mejorando la logística, produciendo hidroalcoholes o mascarillas, o incluso en Cataluña ha habido una experiencia muy bonita de apoyo a las librerías cooperativas con una plataforma digital cooperativa. Es decir, el movimiento cooperativo ha hecho los deberes, digamos que los cambios que ayer eran necesarios y hoy se han vuelto imprescindibles, pues se han puesto en marcha, ¿no? También se han visto muchas fragilidades, ¿no? Sobre todo el cooperativismo urbano, muy enfocado a los servicios a las empresas. Entonces, seguramente esta crisis nos ha hecho ver cuáles son los sectores estratégicos en la transición ecosocial, ¿no? La salud, la alimentación, la cultura, los cuidados, tener, digamos, estas infraestructuras para sostener unas emergencias sanitarias, pero también climáticas, ¿no? que estamos padeciendo. Entonces, yo creo que el cooperativismo catalán ha sido mucho más consciente de cuál es su visión o su aportación a la transformación ecosocial, a la transición ecosocial de la economía, ¿no? Seguramente, pues, digamos, tenemos un tejido cooperativo muy diverso y muy rico en Cataluña, sobre todo de pequeña empresa, y seguramente hay que fortalecer todo lo que es la intercooperación, los ecosistemas cooperativos locales, las cadenas productivas solidarias, los grupos cooperativos, ¿no? Digamos, mancomunar esfuerzos tanto a nivel sectorial, a nivel local y a nivel digital. Este es el gran aprendizaje del cooperativismo catalán para hacer frente no solo a la pandemia, sino a los escenarios de la recomposición capitalista que se nos viene, ¿no? de la hegemonía del capitalismo de plataforma, etcétera. Entonces, esta es la segunda revolución, la revolución, digamos, productiva o reproductiva del cooperativismo hacia los sectores estratégicos en la transición ecosocial. Y la tercera línea que seguramente ha operado cambios sustanciales en el cooperativismo catalán y en la economía social y solidaria es todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Hace relativamente poco que hay en Cataluña políticas públicas de promoción de la economía social y solidaria, a nivel local, a nivel catalán, los ateneos cooperativos, ¿no? El apoyo del gobierno catalán a este desarrollo local cooperativo, ¿no? Que desde hace 3 años se está desarrollando. Estamos también a medio camino de una ley catalana de economía social y solidaria y, de alguna forma, hay una tercera fase de cómo se ha construido el cooperativismo y la economía social y solidaria en Cataluña, que es ahora sí con el apoyo de las políticas públicas, ¿no? No obstante, digamos que esta crisis sanitaria, económica, social, nos ha hecho reflexionar profundamente al conjunto del cooperativismo catalán y incluyo a la Confederación de Cooperativas de Cataluña, para no solo pedir políticas públicas sectoriales. No queremos ahora solo que desde el Gobierno se apoye a la economía social y solidaria, sino que queremos que la economía social y solidaria sea un sujeto activo de otras políticas económicas, ¿no? En este sentido, estamos proponiendo un pacto a nivel catalán por una economía por la vida, para construir esta economía plural transformadora, junto con la economía pública, con la economía de los cuidados, con esta economía popular y comunitaria, con un sector privado pequeño de la estructura de autónomos, de pequeña empresa local, de la economía local, para, sobre todo, digamos, empezar la construcción de un nuevo modelo económico en Cataluña que se oriente a la vida, que se oriente a la democracia económica, se oriente a la salud colectiva y a la transición ecosocial. Entonces, esta tercera revolución, digamos, es que el cooperativismo ya deje de mirarse a sí mismo y que también se ponga al servicio del conjunto de la sociedad aún más, que lo ha hecho siempre, como un actor fundamental de un nuevo modelo económico general, ¿no? Entonces, estas son los tres aprendizajes que, de alguna forma, y estas 3 transformaciones que estamos viviendo en Cataluña, y pensamos que son las 3 líneas de futuro también para seguir
impulsando, ¿no? La economía popular, comunitaria, la reorganización del cooperativismo en estos sectores estratégicos de la transición ecosocial y trabajar para otro modelo económico que oriente las políticas económicas hacia la vida y no como el necrocapitalismo que nos ha sometido a esta crisis ecológica y sanitaria, ¿no? Entonces, nos queda mucho trabajo para hacer, pero los niveles de conciencia del cooperativismo catalán y de la visión conjunta y estratégica yo creo que han sido, pues, han crecido y se han enriquecido y son mucho más conscientes del mundo donde vivimos y con más ganas de intervención comunitaria, socioeconómica y también sociopolítica ahora mismo. Iván, bueno, gracias un poco por esta lectura, ¿no? de la situación en que vivimos y bueno, desde el paradigma cooperativo, qué lecturas podemos realizar. Si te parece bien, luego en la siguiente intervención también nos explicas un poco, ¿no? Cuál es la realidad del movimiento cooperativo catalán y así de esa manera conocemos también cómo está en estos momentos el movimiento cooperativo catalán. Íñigo Iñurrategui, si puedes subir al escenario y un poco abrimos un diálogo también con Iván, un poco, bueno, desde la experiencia cooperativa aquí de Mondragón, qué lectura podemos realizar desde una mirada cooperativa sobre esta crisis y el trasfondo, ¿no? de esta crisis sobre el modelo de sociedad actual y, bueno, de cara a futuro, ¿no? Como una mirada del cooperativismo. Aitzol, arratsaldeon horre pantailan beste kaldean zaudeten ezagun pilari tartean. Bueno, he ido apuntando lo que ha dicho Iván y lo que voy a tratar es, de alguna manera, complementar lo que he ido diciendo porque, bueno, más o menos pues manejamos tesis parecidas en ese sentido. No sé, no me siento así como... no voy a hablar en nombre del cooperativismo vasco, voy a hablar pues por mí mismo, ¿no? Cooperativista y miembro de Mondragón y como ciudadano vasco en este sentido, ¿no? Y cuando Aitzol nos lanza las preguntas de, bueno, cómo vemos la situación actual desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, bueno, querría señalar un par de temas que ya los ha citado Iván, concretando igual algo más, ¿no? Hablabas, Iván, de la fragilidad del modelo económico, ¿no? Del modelo social, económico, que, bueno, de manera evidente se ha visto que pues es no suficientemente resiliente en este contexto que yo creo que además es circunstancial. Creo que los retos venideros todavía van a ser más exigentes y estoy pensando en el cambio climático u otro tipo de retos ligados al desarrollo tanto de la sociedad como de las tecnologías. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, a raíz del desarrollo de las sociedades liberales, sobre todo en Occidente, de alguna manera, toda esa estructura social que se fue erigiendo tras la Segunda Guerra Mundial, esa infraestructura de estado de bienestar, por una parte, en parte, se ha ido desmontando y por otra parte, la misma generación de riqueza y el acceso de las clases medias a cierto sentido de bienestar, pues ha generado, desde mi punto de vista, una sociedad, bueno, marcadamente más individualista y más, vamos a, bueno, entre comillas, inútil o incapaz de gestionar los retos propios y colectivos en el sentido de que poco a poco hemos ido dejando la responsabilidad de responder a las necesidades que tenemos como personas y como colectivo, o bien al mercado, o en el mejor de los casos, en aquellos estados donde todavía se mantiene cierta infraestructura de Estado, de sistema público, que es lo deseable, pues a través del pago de los impuestos, digamos que lo hemos subcontratado, lo hemos tercerizado y hemos delegado en el Estado y en el mercado
la responsabilidad de responder a necesidades básicas vitales. ¿Qué pasa cuando el Estado deja de tener los recursos que podía tener antes, sobre todo gracias a la energía y a la riqueza generada por los combustibles fósiles? Y por otra parte, cuando el mercado no sigue la lógica de la necesidad de las personas y de la sociedad, sino sigue la lógica del capital de lucro, pues nos encontramos con situaciones que en esta crisis, insisto, coyuntural, pues han quedado como muy patentes, ¿no? Cuando necesitamos cosas como muy básicas relacionadas con la salud, como las mascarillas o los EPIs, pues el mercado no ha respondido. Los estados han tenido dificultad para responder a todas esas necesidades, ¿no? Y las personas, los colectivos, nos hemos encontrado con que no tenemos suficiente infraestructura social. Las redes de ayuda se han ido tejiendo rápidamente, pero me imagino que en las grandes ciudades habrá sido más complicado y, sin embargo, en los lugares donde hay mayor tradición autogestionaria, mayor tradición cooperativa, etcétera, pues ha habido como más resortes para ir enfrentándonos a estos retos, ¿no? Lo que quiero decir es que, digamos que nos hemos encontrado, o estamos hoy en día como sociedad occidental, Cataluña y País Vasco, con la necesidad de reforzar la parte de la sociedad que podríamos denominar como sociedad civil. Utilizando la composición de Mintzberg, de explicar la sociedad en tres dimensiones, ¿no? Mercado, Estado, sociedad civil. Digamos que la atrofia generada por el mercado necesita de un reequilibrio de manera que ese equilibrio entre un Estado, una administración, un sistema público potente que responda a las necesidades vitales y comunes, acompañado de una sociedad civil activada, protagonista, empoderada democráticamente, lleve a su lugar, al mercado, que si le dotamos de su espacio, el que le corresponde, incluso puede actuar de manera interesante y como palanca positiva para responder a las necesidades que tenemos como sociedad. Es igual la primera idea, ¿no? Que recalcaría la fragilidad de nuestro modelo, la falta de resiliencia. Y la segunda, que también lo ha recalcado Iván, sería también la fragilidad de nuestras estructuras económicas, ¿no? Que siguen un sentido o han sido totalmente mercantilizadas y no responden al sentido básico de la economía, que es responder a las necesidades de las personas, de la sociedad en general, ¿no? Simplemente lo que sigue el modelo, las estructuras económicas que tenemos hoy en día, la mayoría, es aumentar el lucro o responder al interés del capital. Bien, entonces, lo hemos visto en esta crisis, las cadenas de suministros globalizadas, son totalmente frágiles y en determinados momentos nos hemos quedado en un tris de quedarnos sin abastecimiento, que podría resultar incluso crítico, ¿no? Eso supone, uno, que necesitamos rediseñar toda esa estructura económica. A mí me parece interesante la idea que ya hace un par de décadas desarrollaron en Inglaterra desde la New Economic Foundation, la idea de lo que es rediseñar las escalas de la economía, ¿no? Es decir, decidir qué vamos a producir a nivel local, qué vamos a producir a una escala superior, que podría ser comarca, región, nación, o qué deberíamos producir a nivel continental o incluso global, ¿no? No es lo mismo. Evidentemente, tendríamos que analizar en qué queremos ser autónomos desde el punto de vista productivo
y en qué queremos interdepender. Podríamos ser o deberíamos aspirar a ser autónomos en la producción de elementos básicos y deberíamos desear colaborar e interdepender, por ejemplo, en proyectos complejos como puede ser la investigación en sanidad o el desarrollo de ciertas tecnologías. Hacer un diseño de lo que es las estructuras económicas. Y a partir de ahí decidir qué queremos localizar en Cataluña o en Euskal Herria. También, ligado a eso, diría los retos que ya estaban sobre la mesa antes de que llegase el COVID, de lo que es el cambio climático, las tecnologías, la digitalización, la inteligencia artificial, la biotecnología. Bueno, ahí hay una serie de sectores que están ya aquí y como país tendremos que decidir cómo afrontar esos retos y cómo situarnos en esos sectores, ¿no? Entonces ahí también tenemos que tomar una decisión a la hora de configurar la estructura económica del futuro, cómo queremos desarrollar esos sectores. Y desde el punto de vista de cómo diseñar la estructura económica, me parece que hay un tercer elemento y es, que lo ha citado Iván, y es qué tipo de empresas o estructuras empresariales queremos tener en nuestro país, ¿no? Y evidentemente creo que más que nunca se ve la necesidad de tener empresas, entidades productivas enraizadas, con capital enraizado. Con capital, con una capacidad de decisión local, que no dependa de fondos de inversión externos. Estoy hablando de cooperativas, de economía social, de pymes familiares o de empresas mayores con participación público-privada. Diferentes fórmulas que de alguna manera aseguren que la toma de decisiones tenga una lógica local, ¿no? Entonces, combinando esos tres elementos, podríamos hacer un diseño de qué estructura económica o qué política industrial quisiéramos desarrollar de cara al futuro. Y eso pues, requiere de política y también requiere de mecanismos, porque en muchos casos, y además siendo interesante que las empresas tengan una escala local, tiene la desventaja, o puede tener la desventaja que para ser competitivo o para poder desarrollar o hacer frente a los diferentes retos, no tenga la escala suficiente. Y como decía Iván, pues más que nunca será interesante e importante desarrollar políticas de alianza, generar mecanismos de intercooperación, dotar de fondos público-privados otra vez, para que esas pequeñas, aliándose, sin perder la autonomía, sin perder la identidad, pero aliándose, puedan acceder y puedan tener tanto la dimensión como el músculo financiero para hacer frente a los diferentes retos. Bueno, creo que hay una línea y una serie de elementos, unas líneas de acción que se han evidenciado como necesarios en esta crisis y para mí es interesante hacer un análisis de todos esos elementos para darnos cuenta que la lógica tanto de lo que es cómo aumentar la resiliencia en la sociedad, en las comunidades, a través de la subsidiariedad, ¿no? de que las decisiones se tomen lo más cerca posible de donde ocurren las cosas, lo más local posible, y a través de lo que es la promoción de la autogestión, ¿no? Y a eso, unido a lo que es la creación de estructuras económicas que realmente respondan a las necesidades sociales y en las cuales sean protagonistas las personas locales de la comunidad, bueno, pues eso coincide plenamente con el planteamiento de Arizmendiarrieta, con el planteamiento de lo que es el cooperativismo mondragonés. Un cooperativismo que, a pesar de todas sus contradicciones, porque de alguna manera es un cooperativismo pragmático que tiene una ambición de escala, de llegar
a niveles, tanto desde el punto de vista de dimensión como cualitativo, a niveles superiores, eso mismo le va generando la contradicción, pero las diferentes generaciones de cooperativistas, pues vamos, ¿no?, respondiendo a esas contradicciones desde unos valores que se mantienen constantes. Bueno, de alguna manera pivotan en la centralidad de la persona, en lo que es el interés colectivo frente al interés individual, el legado, la intercooperación, la democracia. Bueno, son elementos que están muy presentes, que requieren de actualización, que requieren de una revisión crítica. Requiere cuestionarnos si es suficiente la democracia, si es suficiente la centralidad de la persona, si hay que incorporar otros elementos como puede ser la centralidad no de la persona, sino de la vida, o de otros elementos más relacionados con el cuidado de las personas, más amplios que el individuo cooperativo. Bueno, todo eso requiere de revisión, ¿no? Pero son elementos que nos pueden ayudar a seguir adelante, no solamente como movimiento cooperativo, como cooperativas, sino como sociedad. No sé si ha quedado claro las dos ideas que pretendía desarrollar. Sobre los marketing primeramente, bueno, comentar con quienes están acompañando. Nos estamos teniendo alguna serie de problemas técnicos para incorporar ahí. Entonces, estamos haciendo un reajuste. Va a ser Gorka Julio quien hable, pues desde la red Olatucop, ¿sí? Gorka, no sé si has podido escuchar al inicio de la intervención, pero estamos haciendo un análisis de, bueno, desde una mirada cooperativa, qué lectura podemos hacer sobre esta crisis, sobre el trasfondo de esta crisis y, bueno, qué aportaciones o qué podemos aportar de cara a futuro desde lógicas cooperativas o desde una mirada de cooperación. Ya nos perdonaréis. Bueno, primero gracias y gracias también por abrir este espacio. Sí, he estado desde el principio y además también estuve ayer y creo que es una aportación muy interesante por parte de Lanki para, bueno, ¿no? Dar un poco a conocer un poco más a la complejidad de todo este mundo cooperativo y de la economía social, que tiene muchas vertientes y yo creo que es interesante. Y yo, bueno, ahora sintiendo el problema que ha habido con Ainhoa, bueno, voy a intentar hacer lo mejor posible. Entenderéis que esto ha sido un poco así, pero bueno, voy a intentar transmitir un poco desde la perspectiva de Olatucop cómo hemos vivido también el momento y lo que nos sugiere también a futuro todo esto, ¿no? Para nosotros lo que sí que ha ocurrido en esta situación se ha vuelto a reforzar la idea que venimos defendiendo desde los inicios de Olatucop, cuando nos caracterizamos como una red de economía social transformadora, es la necesidad de dejar al lado la perspectiva individualista, neoliberal y capitalista, y para ir siguiendo dando los pasos hacia una sociedad más cooperativa y más comunitaria. Un poco esa es la idea de Olatucop desde sus inicios, donde se posiciona como no solo una red de cooperativas, sino también como un movimiento cooperativo que quiere, basándose en los principios cooperativos y también como referencia, tomados también los del software libre o los de las sociedades abiertas y la compartición del conocimiento abierto, ¿no? Pues intenta socializar esas ideas. Entonces nos ha quedado claro que en esta situación de crisis hay que, bueno, pues nuestra propuesta, digamos, es sin duda que compartimos seguramente con muchos ámbitos, otros ámbitos de la economía social y economías comunitarias, economías feministas, etcétera, pues bueno, nos ha reafirmado un poco en este ámbito, ¿no? Y queremos decir que la sociedad en su conjunto creemos que ha respondido de forma, vamos, increíblemente bien, estructurándose en redes de apoyo mutuo. En Euskal Herria se han conformado más de 80 redes de apoyo mutuo. También a nivel de cuidados y reproducción en los mismos hogares, en las mismas casas, donde han tenido que pasar, bueno, a ser escuelas, centros de ocio, centros de vida, que ya lo eran, pero han tenido que pasar a marchas forzadas a procesos de, por ejemplo, de teleformación y learning, en donde también se han visto
actitudes muy interesantes que muchas de ellas se han soportado y se han apoyado también desde el entorno cooperativo. Por ejemplo, 2 ejemplos, uno público en el Ayuntamiento de Orereta, donde a la gente más, a chavales y chavalas, estudiantes que no tienen acceso, tienen dificultades, tener recursos tecnológicos para poder acceder a la formación, pues se les pudo poner a disposición ordenadores desde el ayuntamiento. Y otro ejemplo que tiene que ver más con esto que estamos hablando, ¿no? de lo cooperativo, lo comunitario, y es unos proyectos, se lanzó un crowdfunding donde se consiguió dinero para poder subvencionar tarjetas SIM con los mismos objetivos para ciertos grupos en los que no podían acceder a Internet de calidad suficiente como para formarse, ¿no? Y es en ese contexto en donde nos han enseñado un poco lo mejor y lo peor, en donde sí que, como decía Iván, ¿no? La sociedad ha ido muy por delante en muchos sentidos de algunas instituciones públicas y, desde luego, desde el ámbito puramente privado en el que se prima el lucro por encima de todo, desde luego no ha habido ninguna respuesta. El mercado no ha podido disponer muchas veces de las soluciones que se supone que deberíamos tener sobre la mesa, ¿no? Y en ese contexto, nosotros, reafirmamos un poco, queremos seguir trabajando en ese ámbito, ¿no? ¿Cómo nos hemos estructurado en todo esto? Y creo que igual podría valer un poco como ejemplo, ¿no? Nos hemos apoyado mutuamente entre las empresas comunitarias, porque es así como caracterizamos nosotros en Olatukoba nuestras empresas, a nuestros proyectos, empresas de vida o empresas comunitarias, donde la mayoría tienen forma jurídica de cooperativa, pero no exclusivamente. También hay asociaciones y otras organizaciones que tienen otras formas, pero nos hemos apoyado también en el ámbito de cuidado. Voy a explicar luego las iniciativas concretas. También hemos hemos puesto en marcha una mesa de emergencia para poder atender a las necesidades que iban surgiendo sobre la marcha. Y hemos empezado, cosa que ya en otros ámbitos del cooperativismo en Euskal Herria ya llevan años avanzados. Ayer vimos el ejemplo del Lagunaro, ¿no? Pero hemos empezado un camino que ya teníamos que haber cogido, que pretendíamos haber cogido hace mucho tiempo, pero que ahora nos hemos puesto en marcha, y es la idea de generar herramientas mutualistas de apoyo mutuo en el ámbito financiero. Empezamos por ahí, pero lo que vamos a intentar es, en el ámbito financiero sí, pero intentaremos ir mucho más allá en próximos Y concretamente, pues hemos montado 5 seminarios internos, primero analizando desde el punto de vista de los cuidados qué necesidades había dentro de la cooperativa, y compartiendo los conocimientos que teníamos, hemos organizado 5 seminarios internos para poder apoyarnos mutuamente. Hemos generado, en base al análisis ese que hemos hecho de cuidados, no solo de cuidados, sino de necesidades básicas, ¿no? De los problemas que iban surgiendo, hemos detectado que varias empresas lo estaban pasando ya mal, y hemos generado un sistema de bonos para poder socializar y poner a disposición de los socios y a la sociedad, pues especialmente los servicios o los productos de esas cooperativas o de esas empresas comunitarias. También hemos publicado y hemos hecho públicos varios manifiestos y un decálogo sobre buenas prácticas justo en el momento de la crisis. Hemos generado también una plataforma de participación para poder afrontar debates de forma telemática, que en estos momentos no se podía hacer de otra forma. Entonces necesitábamos de estructurar y utilizando herramientas de software libre, hemos montado una plataforma que nos va a permitir de aquí en adelante, no solo ahora, sino en el futuro también, poder aportar más. Y no nos hemos querido quedar ahí, no nos hemos querido quedar solo en nuestros ámbitos. Hemos hecho un llamamiento a todas nuestras empresas comunitarias a que participaran en la medida de posible en las redes comunitarias que ya se estaban conformando. Hemos apoyado, por ejemplo, a pequeños agricultores a montar una red, una tienda online también para poder sacar sus productos adelante. Hemos participado, hemos firmado también una serie de iniciativas como son las de H Colectivo, que ha hecho un esfuerzo muy grande y ha conseguido un gran consenso en el ámbito de la agroecología y del mundo
cazaritza, de la agricultura, ¿no? Y sobre todo para ejercer presión sobre aquellos que estaban tomando medidas contra el mundo agrario que no eran de recibo, como el cierre, por ejemplo, de los mercados. Y también hemos participado en la mesa de cuidados que el movimiento feminista convocó en su momento y apoyado ciertas cajas de resistencia. Bueno, todo eso en el ámbito de... Es lo que hemos hecho, o sea, no nos hemos querido cerrar y eso quizás es una de las características de Hola Tu COP, que demuestra un poco, ¿no?, que, como decimos en nuestros principios abiertos, no nos quedamos... Es una comunidad, sí, queremos generar herramientas de apoyo mutuo, sí, queremos generar un nuevo impulso de la herencia cooperativa que diferentes oleadas que ha cruzado Euskal Herria y a nivel internacional, bueno, pues la tomamos como nuestra genealogía y queremos darle otro impulso, pero desde luego y desde el principio no nos quedemos así, no nos queremos quedar ahí. Queremos seguir extendiendo y también haciendo partícipes de la herramienta cooperativa, no solo ya a la sociedad en general, sino también a sectores donde la herramienta cooperativa pues no llega, ¿no? Y en ese aspecto también tenemos un proyecto muy interesante que se llama COP de Nonzat, que es la idea de llevar esta herramienta, ¿no?, de socializar el cooperativismo como herramienta socioeconómica para diferentes grupos poblacionales que normalmente no acceden a este tipo de recursos por diferentes factores, ¿no? Bueno, yo creo que me quedaría aquí y seguramente en las preguntas tendremos oportunidad de profundizar. Asko, Gorka, hausnarketa hobengatik. Bueno, escuchando a los tres participantes, creo que los tres compartimos bueno, que en esta época de crisis, esta crisis generada por el COVID tiene un trasfondo más amplio, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de un cambio de modelo, de sociedad. En ese sentido, la idea que desde el cooperativismo, pues en este momento ha habido muestras de respuestas que han reflejado que desde las lógicas del cooperativismo se pueden desarrollar modelos de sociedad más interesantes, ¿no?, en ese sentido. Y entiendo también que los tres estáis haciendo una alusión a que es necesario la intercooperación entre diferentes agentes, diferentes colectivos, administración pública, movimiento cooperativo, iniciativas colectivas que surgen desde la sociedad civil, ante los problemas tan de fondo que tenemos, que hace falta una intercooperación, espacios de reflexión comunes y dinámicas comunes para buscar soluciones, ¿no?, de cara a futuro en ese sentido, ¿sí? Como sobre la mesa una cuestión también, seguramente nos pone el reto de cómo intercooperamos también entre nosotros más, ¿verdad? En movimientos cooperativos que, bueno, diferentes experiencias que estamos aquí, de diferentes tierras, pero bueno, que entre nosotros también, quienes tenemos una experiencia, bueno, qué dinámicas de intercooperación podemos generar también para avanzar en esa dirección, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. ¿Cómo se podrían desarrollar estas lógicas de intercooperación entre los diferentes agentes que sí que compartimos pues, esa visión de generar una sociedad nueva desde estas lógicas colectivas y solidarias? Julio. Hablo yo. No, es que como acabo de hablar, pues es como, ¿no? Es un poco bueno. Igual, Iván, para cambiar un poco sí, voces, eso es. Si puedes empezar tú, igual mejor. Y así cambiamos un poco de voces y, bueno, y nos puedes contar también algunas realidades de Cataluña en este sentido. Sí. Bueno, también subrayar que somos 4 hombres y que esto que no se repita, ¿no? Por problemas técnicos, pero que tengamos en cuenta que hace falta la mitad del conocimiento que nos pueden aportar las compañeras. Creo que los 4 estaremos de acuerdo en asumir. El cooperativismo en Cataluña o la economía social y solidaria, pues brevemente, somos más de 4.000 cooperativas pequeñas, muchas de servicios, ¿no? Es una sociedad muy terciarizada, la catalana también, ¿no? En el mundo agrario hay una cierta fuerza del cooperativismo agrario, que sobre todo en sectores como pues, el arroz, la leche, el aceite, el vino, pues sí que hay unas cuotas importantes de soberanía alimentaria en este caso que aporta el cooperativismo agrario catalán, pero el cooperativismo de trabajo pues es más
lamentablemente muy orientados a los servicios. Están habiendo experiencias interesantes de cooperativismo de vivienda, en cesión de uso. En cooperativismo de consumo sí que es cierto que hay experiencias pues, más, digamos, transformadoras ahora mismo desde pues, las energías renovables o las telecomunicaciones o la movilidad compartida, el cooperativismo de plataforma, ¿no? Es decir, hay iniciativas muy potentes, Som Mobilitat, Som Energia, etcétera. Las finanzas éticas, ¿no? También, COP57, las finanzas éticas y solidarias, pues creo que el cooperativismo y la economía social y solidaria en general, que ya seríamos, no sé, pues 15.000 iniciativas en Cataluña, asociativas y comunitarias, pues es un ámbito económico que está emergiendo de forma distinta y específica, que no es ni público estatal ni privado mercantil, ¿no? Es este ámbito de la cooperación social, socioeconómica, esta economía social y solidaria, que a veces tiene formas más socioempresariales y otras más sociocomunitarias, ¿no? Apoyada también por los ateneos cooperativos, ¿no? Que hay 14 ateneos cooperativos en Cataluña y con fórmulas también, pues, de desarrollo local cooperativo, de gestión comunitaria de los bienes comunes urbanos, ¿no? Es decir, digamos que el abanico de experiencias de la economía social y solidaria en Cataluña es efervescente, ¿no? Y es, digamos, pues es rico, seguramente pequeño en comparación con la economía hegemónica, pero tiene esta capacidad de responder a una autoorganización socioeconómica de la población pues, de una forma interesante, ¿no? Lo que planteas a nivel de la intercooperación, creo que es la pandemia nos ha hecho ver que hay que transformar la forma como intercooperamos, ¿no? Pero, en primer lugar, creo que la intercooperación con la comunidad pasa a ser un primer elemento clave. Como contaba antes, o como Gorka también nombraba, de estas 80 redes de apoyo mutuo en Euskal Herria o en Cataluña también se ha producido un fenómeno similar. Yo me gustaría resaltar que la acción colectiva bajo la pandemia más fuerte no han sido las manifestaciones de sectores, de algunos sectores, ¿no? Han sido los balcones aplaudiendo la sanidad pública y han sido las redes de apoyo popular, ¿no? Para mí también esto es acción colectiva, ¿eh? Distribuir alimentación, mancomunar cuidados, abrir cajas de resistencia, es decir, la economía popular de la reciprocidad, para mí también ha sido la acción colectiva más relevante bajo la pandemia y la más transformadora, ¿no? A veces pensamos en acción colectiva solo en una manifestación, pero para mí una red social comunitaria de barrio que actúa bajo la pandemia con furgonetas o bicicletas, moviendo alimentos, etcétera, cosiendo mascarillas, ¿no? El sindicato de manteros de Barcelona ha cosido más mascarillas, ha aportado más mascarillas al sistema sanitario catalán que el libre mercado capitalista, ¿no? Entonces, esta reflexión creo que hay que subrayarla. Y en ese sentido, pues, en Cataluña se ha dado, como en Euskal Herria, un proceso muy interesante, la creación del Fondo Cooperativo para la Emergencia Social y Sanitaria, que se ha recogido unas cantidades importantes económicas. Básicamente ha estado aportado por cooperativas, es decir, las cooperativas han aportado parte de su excedente económico a proyectos comunitarios. Hemos financiado, pues, decenas y decenas de proyectos comunitarios en toda Cataluña, en los barrios metropolitanos populares, en el Hospitalet, todas las redes de trabajadores y trabajadoras migrantes o la gente mantera o las cuidadoras del hogar, pero también redes agroecológicas comunitarias o redes de apoyo mutuo en distintas comarcas, ¿no? Entonces, para mí esta intercooperación del cooperativismo con la comunidad me parece que es una suma virtuosa para hacer frente a esta ruptura del vínculo social que nos plantea el neoliberalismo y la emergencia sanitaria en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que esto espero que quede en primer lugar ahora mismo de la agenda cooperativa, la intercooperación con la comunidad, ¿no? Que con los principios cooperativos está muy claro, ¿no? Servir a la comunidad, etcétera, pero que a veces seguramente nos olvidamos, ¿no? de esta intercooperación con la comunidad. La segunda es la que ya también estábamos planteando en la conversación, ¿no? El cooperativismo en Cataluña ha actuado un poco de forma espontánea en las últimas décadas. Es decir,
se ha fomentado un poco la emprendeduría cooperativa, es decir, crea tu proyecto cooperativo, ¿no? Seguramente ahora nos tenemos que preguntar qué necesita la sociedad primero también para crear estructuras cooperativas. Es decir, nuestros sueños son importantes, pero las necesidades sociales a lo mejor están en un primer plano ahora mismo, ¿no? Entonces, sí que debemos desarrollar una cierta planificación desde el propio cooperativismo, como mínimo desde las federaciones, ¿no? Donde nosotros trabajamos, las confederaciones. Estamos en un debate muy fuerte, es decir, ¿qué sectores son importantes? ¿Dónde debemos crear cooperativas ahora? Pues básicamente en aquellos que resuelven las necesidades de alimentación, de cultura, de cuidados, de tecnologías, ¿no? Avanzando hasta este escenario de soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, cultural, industrial, residencial. Es decir, una pregunta que nos tenemos que hacer es, y yo me he hecho, ¿mi cooperativa es útil para la sociedad? ¿Doy satisfacción a las necesidades radicales que ahora mismo expresa esta pandemia? Yo creo que todo cooperativista ha sufrido un poco esta reflexión de decir, ¿soy útil a la sociedad? ¿No? Entonces, creo que esta intercooperación, desde el propio cooperativismo, para crear esta nueva estructura económica que comentaba Íñigo, que me parece fundamental y estoy muy de acuerdo, hay que hacer una planificación estratégica como conjunto del cooperativismo. No vale ya el libre mercado cooperativo tampoco, ¿no? En ese sentido, pienso que desde los órganos de representación, incluso, o las redes comarcales, o la TUCOP, ¿no? O las federaciones, debemos fomentar esta intercooperación un poco orientada y que analice qué necesita la sociedad, ¿no? También. Yo creo que esto es un aprendizaje, no sé si compartiréis, que debemos, pues, no frenar el crecimiento espontáneo, pero como mínimo complementarlo con un crecimiento planificado, ¿no? Entonces, esta intercooperación creo que cambiará, ¿no? Se abre la posibilidad, Iván, señalando con lo que comentas, ¿no? Estamos aquí diferentes experiencias, con diferente bagaje histórico, actuamos en diferentes sectores, diferente nivel de impacto, etcétera, pero yo creo que aquí sí hay una toma de conciencia de entre todos, intercooperando entre todos, pues sabiendo cada uno de dónde viene, podemos avanzar a construir esa sociedad nueva, ¿no? Y poner las preguntas de fondo similares, cómo queremos avanzar y somos compañeros de viaje, ¿no? En este proceso. Y cada uno, pues desde su realidad, ir aportando, pero, bueno, pues crear los espacios para caminar juntos también, ¿no? Ha sido una toma de conciencia en ese sentido, ¿verdad? Y hoy, además, que tenemos la oportunidad histórica, ¿no? Por los recursos que tenemos, y ahora ya hablo del caso del País Vasco, por los recursos que tenemos, recursos desde el punto de vista económicos, pero también sociales o societarios, ¿no? Para dotar a nuestra sociedad de otras alternativas, y ahí para mí es clave la alianza, la interrelación entre diferentes modelos, tanto modelos cooperativos como modelos económicos y sociales. Hablo de alianza, diferentes niveles de alianza con las diferentes capas de la administración, o alianzas entre redes cooperativas que tienen diferentes identidades, pero nos unen, pues, elementos como muy centrales, e incluso alianzas con otro tipo de agentes, ¿vale? Que no tienen por qué ser cooperativos, pero podemos aunar visiones y responder a unas mismas necesidades, ¿no? Estamos en esa situación en la cual, hombre, pues sí que depende de cada estructura, ¿no? De dar el paso adelante, ¿no? de dar el siguiente paso y empezar a tejer y crear más puentes de los que ya tenemos, ¿no? En ese sentido, en el cooperativismo vasco, efectivamente, hay un fenómeno denominado Mondragón, ¿vale? Que son una cantidad de cooperativas importante, con un volumen de personas importante, pero que no es todo el cooperativismo vasco. El cooperativismo vasco es bastante más que lo que es Mondragón, y es más diverso que eso. Y ahí, si creemos en el potencial de lo que es el cooperativismo como modelo, bueno, tenemos la posibilidad histórica para ir creando otro tipo de redes y alianzas. No significa, por ejemplo, que
que Mondragón sea más grande, sino que la red de cooperativas en el País Vasco, por ejemplo, sea más grande, adquiera escala. Yo sí creo que uno de los retos que tiene que responder el cooperativismo en general es adquirir cierta escala para que la economía social no sea una economía desde el punto de vista de dimensión de segundo grado o algo, no es que sea residual, pero de una dimensión que hace que de alguna manera no influya de manera sustancial en lo que es en la sociedad, ¿vale? Entonces, ¿cómo adquirir esa escala de manera que seamos agentes significativos en Cataluña y en el País Vasco en la misma economía? Lo he dicho antes, eso en algunos temas, la escala nos genera y nos va a generar contradicciones y dificultades para gestionar eso según los valores, ¿vale? Pero la historia es, ¿no?, la praxis, ir de alguna manera dando esos pasos, practicando, siendo conscientes de las incoherencias, gestionándolas e intercooperando. La intercooperación es un elemento clave en los siguientes años. Esa idea, ¿no, Íñigo? Entre todos, cada uno desde su realidad, pero ir generando una alternativa de impacto, ¿no? Una sociedad nueva, ¿no? Al fin y al cabo, pues entre todos, intercooperando entre todos. Gorka, y ahí las personas son claves. Quiero decir, yo trabajo en Mondragón, pero soy socio de otras 3 pequeñas cooperativas y miembro de 2 asociaciones. Y colaboro con otras cooperativas. Quiero decir, que la persona cooperativa es la que hay que fomentar. La persona cooperativa es la que genera las bases para crear comunidades cooperativas. Y ahí es otro tema, pero es clave la educación. Gorka, hasta aquí te amaitzeko la además. Yo creo que, bueno, como bien ha dicho, todos nos sentimos parte, ¿no?, en esa idea de persona cooperativa. Yo también soy miembro como de ya 5 cooperativas, no sé en algunas ni qué papel juego, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Es intercooperar en todos los sentidos, partiendo desde uno mismo, desde lo propio, ¿no?, de lo que tiene para aportar como trabajador, como persona en una sociedad o como participante de movimientos sociales que se articulan también en forma socioeconómica, ¿no? Eso lo primero, pero remarcar la importancia de la intercooperación. Una de las máximas que debería estar presente en todo momento en el cooperativismo es el hecho de que es obligatorio, no posible, sino es obligatorio intercooperar. Y ahí yo creo que en los ámbitos más concretos es donde nos vamos a poder encontrar. Por ejemplo, mesas de desarrollo local, en donde se puedan estructurar estrategias más locales de economía social, agencias de desarrollo que quieran tomar el camino, ¿no?, de la economía social. Por poner un ejemplo, la protoagencia, digamos, que se conforma en Bruntzaldea, con Hernani como referente, ¿no?, donde están dándole un poco esa orientación, estructurar su tejido socioeconómico, por lo menos el emprendizaje cooperativo, y potenciándolo hacia la economía social transformadora. O otro proyecto concreto como Udalbiltza, ¿no? Que en Udalbiltza también, después de hacer un análisis en que hay ciertas comarcas de Euskal Herria que necesitan más apoyo, se plantean dar apoyo financiero y apoyándose en COP57 y dar apoyo a la formación de nuevos proyectos cooperativos con la ayuda de Olatucop en esas comarcas, ¿no? Son ejemplos concretos de intercooperación que son importantes. Más allá de eso, para mí, uno de los referentes ahora mismo a nivel, voy a atreverme a decir internacional, es el de Cataluña y el ejemplo de los Ateneus, donde están experimentando con diferentes formas y es bastante, o sea, Iván puede hablar todo un día sobre esto, pero están experimentando ciertas formas de cooperación público-cooperativo-comunitaria que yo creo que para mí, digamos, es una manera bueno, es importante que tengamos como referente con toda su complejidad y supongo que está en sus inicios, ¿no? Por lo tanto, habrá debates que habrá que dar a fondo, ¿no? Pero para mí es uno de los referentes. Pero sobre todo esa idea de colaboración público-cooperativo-comunitaria.
Y más allá de esto y a nivel de la intercooperación que podamos hacer dentro de la economía social, lo que sí que veo que escasea o está fallando o no está funcionando como debería funcionar a nivel de intercooperación, me refiero, son las redes tradicionales de federación y confederación de economía social. Habrá diferencias, desde luego en Cataluña ahora se abre un proceso, se ha abierto, como Iván ha dicho, ¿no?, un proceso un poco más interesante en ese ámbito, pero sí que yo a nivel tanto estatal, tanto no veo, incluso a nivel de país, a nivel de Euskal Herria, no veo que esas estructuras tradicionales estén respondiendo a las necesidades de intercooperación o a las oportunidades de intercooperación que nos podría haber. Y en vez de eso veo que hay redes como un poco más, no sé cómo decir, menos estructuradas, que sí que están intentando atender redes de economía social y solidaria, que se conforman, mercado social y otras iniciativas que sí que están intentando o están generando esas iniciativas. Un proyecto muy interesante en ese ámbito, por ejemplo, es Alternativa Enerría, fomentado por la Carta Social, donde no solo la economía social interactúa, tanto REAS como la TUCOP, sino que todos los movimientos sociales así más importantes, el movimiento feminista, los sindicatos, interactúan y generan una masa social que, digamos, bueno, pues es otra forma de intercooperar, quizás mirando más a la sociedad, a eso que nos decía Iván un poco, ¿no?, de la comunidad. Yo creo que también es hora de debatir sobre esas redes o esas estructuras de intercooperación que nos habíamos dotado, de las que se había dotado el movimiento de la economía social, para igual reformularlas si es posible y si no, sustituirlas por algunas otras. Muy bien. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a ir un poco concluyendo la sesión de hoy. Un poco para finalizar, creo que compartimos todos que, bueno, hemos empezado hablando de la crisis provocada por el COVID, pero que en realidad estamos ante una crisis múltiple, ¿no? Y que estamos hablando de un modelo que hay que cambiar, ¿no? Un modelo de sociedad nuevo que hace falta de cara al siglo XXI y que tenemos que cambiar. Creo que todos hemos compartido también que el modelo cooperativo, o los valores, las aspiraciones sobre las que surgió el cooperativismo, que se ha mostrado como un modelo interesante de cara al siglo XXI, ¿verdad? Creemos que aquí están las bases para crear unas sociedades de bienestar colectivo y de oportunidades para todos. En ese sentido, la oportunidad entre todos de avanzar en intercooperación en la construcción de esa sociedad nueva, ¿no? Este webinar en alguna medida ha sido pues no sé, un intento de concreción de eso, ¿no? Reunirnos personas que trabajamos en las lógicas de la cooperación en diferentes familias y crear un espacio de diálogo en ese sentido, un espacio público también con personas también de diferentes ámbitos. Bueno, probablemente es el camino, ¿no? Ir dialogando, ir hablando e ir construyendo ese nuevo modelo de sociedad que necesitamos. Agradecer a los tres ponentes nuestras reflexiones de hoy. Agradecer también a quienes están al otro lado de la pantalla también escuchando la sesión de hoy. Voy a agradecer a Mayalen, al equipo técnico, informático, que con todos los problemas que hemos tenido a lo largo de la sesión de hoy, pues han hecho un trabajo grande y excelente. Y bueno, sin más, recordar para la semana que viene, para el miércoles, para el 10 de junio, hemos organizado un nuevo webinar. En este caso, guarda relación, como hemos dicho, con el nuevo máster sobre cooperativismo y gestión socioempresarial avanzada, que vamos a lanzar en formato online el año que viene. Y bueno, pues cualquiera que tenga interés para informarse, pues bueno, ayudaremos a conocer este proyecto. Eskerrik asko, guzti hori. Eskerrak iri, Aitor. Eskerrak Ibani eta Julio hori eta Lankiri aukera hori matearren. Gracias a Lanki, efectivamente, y vamos a desarrollar esta intercooperación internacional también ahora. Transnacional. Eskerrik asko, guzti hori. Agur.